En los capítulos 1 y 2, hemos visto las implicaciones de la inteligencia artificial en la sociedad. Por ejemplo, posible desaparición del trabajo conocido hasta ahora, renta básica, cotizaciones de los robots a la seguridad social, y otros temas. Ahora vamos a ver los puntos siguientes: ChatGPT, clases de inteligencia artificial, minería de datos, machine learning, tipos de aprendizajes de la IA, redes neuronales y parámetros, transformer. ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial, IA, que ha arrasado en todo el mundo y ha alcanzado los 100 millones de usuarios, en solo 2 meses después de su lanzamiento. No es una moda, ni algo temporal, ni novedoso. Tampoco es un entretenimiento, ni un juego, sino que es una revolución total en todos los ámbitos de la industria, ciencia, y por tanto, en toda la sociedad. Nos deberemos adaptar, cambiar, y actualizarnos en temas que creíamos que conocíamos. La revolución de la información, el conocimiento, los datos, el acceso a ellos y a nuevas perspectivas, algunas aún no imaginadas. ChatGPT es un chatbot, es decir, un programa de computadora diseñado para conversar con humanos de una manera similar a como lo haría otra persona. Ha sido desarrollado por OpenAI y utiliza una tecnología llamada modelo de lenguaje grande para generar texto. Esto significa que puede entender y responder a una amplia variedad de preguntas y solicitudes, desde simples hasta bastante complejas. Fue lanzado oficialmente al público el 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, su desarrollo comenzó mucho antes, basándose en las investigaciones previas de OpenAI sobre modelos de lenguaje. Puede realizar diversas tareas, como mantener conversaciones coherentes, puede entablar conversaciones sobre una amplia gama de temas, desde noticias actuales hasta temas más abstractos. Generar diferentes tipos de texto creativo, puede escribir poemas, código, guiones, correos electrónicos, cartas, etc. Traducir idiomas, aunque no es un traductor profesional, puede ofrecer traducciones básicas de un idioma a otro. Responder preguntas de forma informativa, puede buscar información en Internet y presentarla de una manera comprensible. Funcionamiento: ChatGPT se basa en un modelo de lenguaje que ha sido entrenado con una gran cantidad de texto. Esto le permite aprender patrones y estructuras del lenguaje, lo que le permite generar texto nuevo y relevante. Usos: ChatGPT tiene un amplio rango de aplicaciones, entre otros, veamos asistencia al cliente, puede responder a preguntas frecuentes y brindar soporte a los clientes de manera rápida y eficiente. Clases de inteligencia artificial, existen diversos criterios. No obstante, vamos a estudiar los clásicos: débil, es limitada y convencional. Por ejemplo, Siri. Si intentamos mantener una conversación, nos daremos cuenta que sigue una programación cerrada y limitada solo a su función, entrando al final en bucle. Fuerte, sería el caso contrario. Es amplia, abierta y general. Puede aprender a adaptarse al entorno, colaborar, ser abierta en su programación. Está en fase de desarrollo avanzado. Por último, tenemos la convencional, se basa en el análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas. Podríamos enfocarlo de otra forma: generativa, descriptiva, predictiva y la multimodal. Veamos, por ejemplo, la generativa, genera información nueva. El caso que acabamos de ver, ChatGPT. Luego, tenemos la descriptiva, obtiene patrones. Por ejemplo, patrones de tus redes sociales, visitas a webs, compras, etc. Cuando entras a un supermercado, tu móvil con frecuencia indica el tiempo que pasas en cada estantería, lo que compras, etc. Y por último la predictiva. Predice según la entrada de información. Por ejemplo, el coche Google, las recomendaciones de Netflix, etc. Y al final, tenemos la multimodal, que implica diversas fuentes. La IA multimodal es la capacidad de un sistema para procesar y comprender información de muchas fuentes, como texto, imágenes, audio y video. El reconocimiento amplio del entorno, objetos, voz, emociones, coches autónomos, Google Lens, Amazon Recognition, realidad aumentada, etc. La minería de datos, data mining, es la extracción de información por algoritmos de aprendizaje automático. Es un proceso que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para extraer conocimiento de grandes conjuntos de datos, es decir, busca patrones, tendencias y anomalías en los datos que pueden ser utilizados para tomar mejores decisiones, comprender mejor un fenómeno o realizar predicciones, entre otras cosas. Técnicas de minería de datos: los datos son cruciales en la IA. Cantidad y calidad son importantes. Si tenemos cantidades ingentes de datos malos, no nos servirán. Veamos algunas herramientas conocidas. Herramientas en minería de datos: SAS,
SPSS, análisis estadístico, que también incluye algunas funciones de minería de datos. Es conocida por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto, etc. R, un lenguaje de programación gratuito y de código abierto que se utiliza para el análisis de datos y la minería de datos. El lenguaje de programación R y su entorno de desarrollo ha crecido en popularidad desde los años 1990. Se ejecuta en Unix, Linux, Windows y MacOS. Beca, es una herramienta gratuita y de código abierto para la minería de datos. Esta revolución va de datos. Aprender por IA, sin tener una programación específica ni concreta para ello, significa aprendizaje automático. Aprender de los datos. El mecanismo es, se procesan grandes volúmenes de datos y se identifican patrones, que generan conocimiento sobre el comportamiento del usuario. Maes 2020, Moreno Padilla 2019. Este conocimiento se plasma en convertir datos en algoritmos, sin tener que escribir los últimos explícitamente, que nuevamente generarán más datos. Esto es importante recalcarlo. La máquina, el software, ha sido capacitado para relacionar, etiquetar, crear vínculos, patrones entre los datos y obtener datos nuevos, en forma de nuevos programas. Los datos crean o modifican algoritmos que generarán nuevos datos, y así sucesivamente. Luna HP, 1958. Antes, nuestros datos se usaban y se usan para enviarnos publicidad, y ahora se usan para entrenar a la IA y generar información nueva. La interrelación máquina, hombre, redes sociales, etc. Crearán una nueva forma, experiencia o soluciones para la obtención de nuevos datos o información, que volverá a ser analizada con una nueva interacción, y así la máquina cada vez conocerá mejor su entorno y obtendrá nuevos vínculos con el mismo. Como sabemos, el entorno es cambiante, el modelado de la IA también debe serlo. Deep Learning, aprendizaje profundo, está dentro del Machine Learning. Volvemos a hablar de encontrar patrones en los datos. Por ejemplo, reconocimiento de imágenes. El Deep Learning ha sido el principal impulsor de la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy en día. Se basa en redes neuronales, que utilizan algoritmos más complejos para aproximarse al funcionamiento de las neuronas humanas. En combinación con el Machine Learning que funciona de manera más lineal, este concepto mejora la capacidad de procesar datos y generar inteligencia. Usa algoritmos basados en probabilidades y estadísticas para entrenar a sus modelos. Lo más complejo es, como acabamos de comentar, el reconocimiento facial, o la escritura a mano, o conducción autónoma. Es aquí donde se usa el Deep Learning, que utiliza redes neuronales y es capaz de mejorar sus modelos sin intervención humana, evaluándose a sí mismo. Hablamos de optimización, gestión y edición o cambio de datos, procesamiento, aprendizaje, textos, imágenes, vídeos, y luego, capacidades con el entorno, estrategias, predicciones, sugerencias, verificaciones, mejoras, eficiencia, calidad de trabajo, calidad de vida. Hay distintos frameworks de open source, que nos pueden ayudar a trabajar con modelos de Deep Learning, por ejemplo, TensorFlow, Python, usa grafos de flujo de datos, es de Google, Caffe, es de la Universidad de Berkeley, Theano. Librería de Python optimiza tensores en expresiones matemáticas, Deep Learning 4, Java, librería para trabajar con modelos, PyTorch, cuenta con el apoyo de Meta, lenguaje Python. Tipos de aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado, se entrena con etiquetas de datos y con la respuesta correcta al algoritmo. Es como aprender con un maestro o guía que conoce la solución del problema. A más datos, más generalización de forma más precisa. Acabado el entrenamiento, se le da al algoritmo nuevos datos sin etiquetas, aprendizaje no supervisado o semisupervisado, y el algoritmo usa la experiencia anterior, para predecir una salida o resultado. Aprendizaje no supervisado, el modelo se entrena con un conjunto de datos que no tiene etiquetas. El modelo debe identificar patrones y estructuras en los datos por sí mismo. Aprendizaje por refuerzo, el modelo aprende a tomar acciones en un entorno para obtener una recompensa. El modelo es retroalimentado con sus acciones en forma de recompensas o penalizaciones. En la industria 4.0, ver libro del autor, se usa mucho este tipo de aprendizaje que tiene que ver con un entorno interactivo y colaborativo, donde humanos y máquinas colaboran. El aprendizaje se realiza solo con una señal de refuerzo proporcionada por un maestro o por el entorno como indicador,
indicando si se ha resuelto correctamente el problema. Premios y castigos, similar al azucarillo de los circos a los animales cuando actúan correctamente. A mayor puntuación en una decisión, esta cuando se presenta de nuevo, entonces es elegida por el algoritmo. Redes neuronales y parámetros. Las redes neuronales son un modelo de cómputo que emula las redes neuronales biológicas humanas. Vamos a hablar de memorizar, relacionar o asociar hechos, tareas, eventos, etc. El humano resuelve multitud de problemas usando su experiencia. Esta es solo un banco de datos donde se almacenan hechos, recuerdos y sus relaciones. Una red neuronal es un sistema para la gestión de la información, cuya unidad básica de procesamiento simula al sistema nervioso humano, la neurona. Hablamos de información e intercambio, velocidad de proceso, tendencias y patrones. Y lo más importante, aprenden y vuelven a aprender. Recordemos esto. Los fundamentos de las redes neuronales se inician en 1943 con Barren McCulloch, neurofisiólogo, y Walter Pitts, matemático. Crearon una red neuronal a base de sencillos circuitos eléctricos. En 1969 parece morir la red neuronal. Marvin Minsky y Seymour Papert probaron que el perceptrons no resolvía problemas elementales. Por ejemplo, el aprendizaje de una función cuando no es lineal. En 1985 renace, como ave fénix, con un libro de John Opfield, Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización. Cada neurona va a tener un sesgo, entradas, pesos y salida. Esta será una función de activación de la neurona. Las redes están formadas principalmente por nodos, capas y umbrales. Los nodos. Cada nodo representa una neurona artificial. Cada neurona envía su información, a través de sus enlaces, a todas las neuronas de la capa siguiente, y continúa en las diversas capas ocultas siguientes, hasta llegar a la salida. Las capas son conjunto de neuronas o nodos destinados a una tarea específica. Una capa reconoce colores, otra imágenes, etc. Hay una capa de entrada, otra de salida, y una o más capas ocultas, en medio de las dos. Toda la estructura tiene pesos y umbrales asociados distintos, que indica el nivel de relevancia de esa información, y la activación o no de la señal a la siguiente neurona. Los parámetros son las conexiones entre los nodos de una red neuronal. A más parámetros, más fuerte es una red neuronal y el modelo entrenado por ella. Por ejemplo, GAC-GPT tiene 175 millones de parámetros. Dentro de los parámetros hay dos conceptos: pesos, indica el nivel de importancia o relevancia de cada uno de los datos. Es importante observar la modificación de los pesos en la red, para obtener un aprendizaje por la misma. Sesgos, son prejuicios o creencias erróneas de los humanos, plasmados en sus datos, referentes a una discriminación negativa de sus semejantes, por ejemplo, racismo, edad, religión, nacionalidad, etc. Antes de trabajar igual que un arquitecto al crear planos de una casa o un puente preliminar. ¿Lo recordamos? Número de capas mono o multicapa, número de neuronas, la configuración por ejemplo del agua. Los átomos cambian de posición, en nuestro caso el peso de la conexión en nuestra red neuronal, al incrementarse la energía, posibilitando solo entonces, el cambio de estado, de sólido, a líquido y a gaseoso.